escucha un nombre como el mío, todo el mundo se imagina, o viene un príncipe, o viene un montañero. Ustedes ya me vieron, no vino ningún príncipe. ¿Qué ocurre cuando nos enfrentamos a un desastre? Todo se vuelve un caos. El portero del hospital quiere hacerse el desmayado porque eso está muy horrible. La que maneja la caja se pone histérica. El médico se hace el desmayado. Todo el mundo se afecta cuando se atiende a una multitud de lesionados. Yo les voy a presentar la experiencia que hemos tenido en el Hospital Universitario San Vicente de Paúl. El Hospital San Vicente de Paúl maneja las urgencias discriminadas. Nosotros atendemos a los menores de 12 años en un servicio diferente, urgencias pediátricas. Las urgencias ginecológicas y obstétricas se atienden en otro departamento y los mayores de 12 años se atienden en el servicio de urgencias adultos, conocido como policlínica. El volumen de atención en nuestro hospital es alto. Nosotros manejamos 700 camas en nuestra institución y en un año atendemos más o menos 180.000 consultas. De estas 180.000 consultas, el 30% aproximadamente corresponden a las urgencias. Y de esas urgencias, el 60 a 65% son urgencias de adultos. ¿Quiénes son nuestros clientes cuando hay multitud de lesionados? Corristas, que nos están presionando para que les recibamos el paciente que acaban de traer. Ellos necesitan desocupar la camilla, tenemos que atender. Son clientes nuestros los curiosos, que están averiguando qué pasó para comentar cuando se tomen los próximos tragos con los amigos. Son clientes nuestros los familiares, que averiguan qué ocurrió con sus seres queridos. La prensa, todas estas personas constituyen nuestros clientes cuando atendemos multitud de víctimas. Una característica del desastre es que todo se modifica. Y todo se modifica básicamente por este factor, el estrés. El estrés afecta no solo al personal que labora en la institución, el estrés afecta también a los clientes. Los pacientes piensan que ellos son los más graves, que deben ser los primeros en ser atendidos porque su herida es la más seria. Están exigiendo una atención oportuna e inmediata. Y generalmente los clientes que nos llegan al principio son precisamente los más leves, los que menos complicaciones tienen, son los que más nos van a afectar. Los periodistas están desesperados porque tienen que recopilar una información para enviar a sus medios. Rápidamente tenemos que darles los datos de cuántos pacientes llegaron, qué tipos de lesiones, qué pronóstico tienen, etc. Los familiares, con toda razón, todo el mundo está afectado por el estrés. Los procedimientos deben cambiar. No podemos entonces seguir haciendo el mismo manejo que hacemos durante la atención de las urgencias habituales cuando atendemos una gran cantidad de víctimas. Los procesos cambian. Si queremos buenos resultados cuando atendemos multitud de víctimas, debemos modificar los procesos y tenemos que entrar en la terminología de los desastres. Estos conceptos de triaje, fase crítica y cadena de socorro tenemos que involucrarlos en el vocabulario nuestro. Desgraciadamente no tenemos la cultura del desastre. Pertenecemos a una generación que no recibió la capacitación en las universidades cuando le correspondía de qué era cada una de estas cosas. En el lenguaje popular, una cosa tiene un significado y en desastres tiene otra. Cuando un paciente está aquejado por una enfermedad diarreica aguda y el paciente dice, necesito un sanitario con urgencia, todo el mundo entiende qué dijo. Si el paciente dice, tengo diarrea, necesito un sanitario, es una emergencia, todo el mundo entiende. Y si dice, no pude encontrar el sanitario, he tenido un desastre, todo el mundo sabe qué le pasó. En desastres, el concepto es diferente. En desastres hablamos de urgencia
cuando tenemos una situación que rápidamente debe ser solucionada, pero con los recursos disponibles se puede manejar adecuadamente. Ejemplo, un paciente con una herida de cuero cabelludo en el servicio de urgencias de un hospital de primer nivel, es una urgencia. Hablamos de emergencia cuando ya los recursos del servicio de urgencias no son suficientes y tengo que activar al resto del hospital para que me apoyen. Ya el servicio de urgencias no es solo autosuficiente. Me tienen que venir a ayudar los que trabajan en maternidad, me tienen que venir a ayudar los que trabajan en pensionado, pero así puedo más o menos manejar la situación. La mayoría de nuestras instituciones los fines de semana se encuentran en emergencia. Hablamos de que hay emergencia cuando ya sobrepasa la capacidad de los recursos disponibles. Finalmente está el concepto de desastre. En el concepto de desastre, el número de lesionados es tal que ya los recursos del hospital a plena marcha son insuficientes. Tengo que activar a otros hospitales y a otras instituciones que no son de salud, a toda la comunidad. Ya la magnitud es tal que requerimos otras ayudas. En el lenguaje popular, alerta y alarma también significan lo mismo. Y todos los días oímos en la prensa que en la región tal se encuentra en una alerta roja, alerta naranja, alerta verde. En salud solo utilizamos dos términos, alerta o alarma, porque en salud lo que nos interesa a nosotros es saber si tenemos que activar el plan de atención de desastres o no. Decimos que estamos en alerta cuando nos enfrentamos a un evento que parece que sucedió, pero que su magnitud o la no certificación de su ocurrencia hace que todavía no sea indispensable activar el plan. Estamos atentos por si acaso. La fase crítica es el concepto más importante que ustedes deben asimilar el día de hoy. Normalmente nuestras instituciones se encuentran tranquilas, como este hospital. Súbitamente, después de un desastre, en cuestión de minutos, se ve llena de heridos. Llega la Asociación Nacional de Curiosos, los gays de Colombia, políticos corruptos y otro tipo de delincuentes, vehículos de los ministerios de obras públicas, guerrilleros, ambulancias, autodefensas, prensa, y todo eso nos llega en cuestión de 5 a 10 minutos. A veces llega también la policía, pero llega tarde. Lo importante cuando atendemos la fase crítica es tener el concepto de su duración. La fase crítica tiene una duración que depende de la magnitud del evento. En eventos de gran magnitud, la fase crítica puede durar días o semanas. Por ejemplo, la tragedia de Armero tuvo una fase crítica que duró varios días, lo mismo que la del Páez. El evento más importante que hemos atendido nosotros en Medellín fue la explosión del carro bomba de la Plaza de Toros La Macarena. La Plaza de Toros La Macarena generó 180 lesionados. De esos 180 lesionados, 140 estaban en el servicio de urgencias nuestro a los 10 minutos. Teníamos 140 heridos en el servicio de urgencias. Ese día activamos el plan de atención de desastres y gracias a ello pudimos manejar con eficiencia el evento. ¿Por qué? Porque ese día aplazamos las suturas. Esta es una fotografía a color de los primeros 4 heridos que llegaron de la Macarena. Puede que reconozcan alguno. Todos tenían heridas superficiales. Una herida de cuero cabelludo, una herida en la pierna, una herida en el tórax, una herida en el brazo de 2 centímetros. Heridas pequeñitas. Hagamos el ejercicio mental. ¿Cuánto me hubiera demorado yo para suturar, por ejemplo, a este señor que tiene una herida de cuero cabelludo? Poniéndome de acuerdo con una enfermera bien entrenada, bien canchera, bien rápida.
mientras lo lavan, lo rasuran, me pasan la anestesia, yo todo tembloroso por el estrés, conecto la jeringuita, ella me apunta con la silocaína hasta que al fin coincidimos y saco la anestesia, la inyecto en la herida sin chuzarme y paso rápidamente 2 juntos. Mínimo se van 5 minutos, y 5 minutos estoy exagerando la velocidad. Se hubieran ido 20 minutos para atender a estos 4 primeros lesionados. Yo había tenido turno la víspera, dormí todo el sábado, hice turno el viernes y dormí todo el sábado. Me desperté a las 5 de la tarde. Me bañé porque algunos sábados me baño y ese sábado me tocaba. Ya iba a jugar billar cuando me dice un vecino, me informa de lo que había sucedido. Llamé al hospital y el compañero me dijo, no, esto está impresionante, véngase que esto está horrible. El hospital ya habían evaluado, estabilizado y remitido a 138 pacientes. Un médico de urgencias con los internos y los cirujanos, ortopedistas, todas las especialidades que les correspondían, había estabilizado a casi el 100% de las víctimas. ¿Por qué? Porque se activó el plan de atención de desastres y se hicieron estas cosas. Ese día logramos, afortunadamente, cuando hay desastres, hay colaboración de todas las instituciones. Recuerdo que teníamos un paciente con una escara horrible, que estábamos bregando a remitirlo desde hacía 3 meses y nadie nos lo recibía. Ese día logramos ubicar el de la escara en el Hospital Regional de Caldas. A los 4 meses estaban desesperados bregándonos a devolver. ¿Por qué pudimos hacer esas cosas? Porque aplazamos las suturas. Usted puede aplazar las suturas sin que se corra ningún riesgo. La hemostasia se hace por compresión. Entonces, en mi institución, yo no debo solicitar a las directivas que me tengan un stock para desastres con 100 equipos de sutura extras. Yo debo exigir es que me tengan una caja de cartón donde pueda acumular 100 vendajes, gasas, esparadrapo, y en 1 minuto yo le hago la hemostasia a estos 4 pacientes. Esos 4 pacientes son manejados rápidamente. En cuestión de 4 minutos estabilizo esos 4 pacientes y no en 20 minutos como hubiera sido. La profilaxis del tétano se debe aplazar. Recuerden que cuando hacemos la profilaxis del tétanos, hacemos una intradermorreacción, ponemos la inyeccióncita en el antebrazo y esperamos 10 a 20 minutos para definir si se le aplica o no. Ojo, no estoy diciendo que no se hace profilaxis del tétanos, estoy diciendo se aplaza la profilaxis del tétanos. Esta profilaxis se puede hacer dentro de 2 horas, dentro de 4 horas tranquilamente sin ningún problema. Esta compañera y yo entramos cuando hicimos la primera comunión, ya estamos a punto de jubilarnos y ella todavía no sabe a cuáles se les pone la antitoxina tetánica. En fase crítica se aplaza la profilaxis. Se deben evitar las férulas y yesos complicados. Elaborar una férula es engorroso. Este ortopedista se siente Miguel Ángel, porque acaba de hacer un yeso que es una obra de arte donde todas las muchachas quieren firmar. Hacer una férula significa hacer 10, 12, 14 pases de un vendaje, humedecerlo, escurrirlo, envolverlo en algodón laminado, colocarlo en la extremidad, darle la forma y esperar a que frague. Eso gasta mínimo 10 minutos y estoy exagerando tiempo. En fase crítica, las inmovilizaciones se deben hacer con férulas prefabricadas de plástico o de aluminio, pero Cartón de Colombia revolucionó el manejo de la ortopedia. Usted puede ir haciendo inmovilizaciones tranquilamente con cartones de las cajas que tiene en su hospital y no corre ningún riesgo el paciente. Al paciente se le puede hacer el manejo definitivo de su fractura 4 o 6 horas después o al día siguiente sin ninguna complicación. Este es el error que más frecuentemente se comete cuando se atiende un desastre: evaluar pacientes que otros colegas ya evaluaron. Este pobre médico empezó la atención de esta víctima, lleva 5 minutos evaluándolo. Cuando ve que aparecen 2 compañeros en la puerta, respira y dice: uy, llegó la caballería, por fin alguien que me ayude. Y los 2 que acaban de llegar, en vez de coger cada uno a un paciente no evaluado, se van donde este pobre muchacho y le empiezan a preguntar: ¿y a ese paciente ya le pediste sangre?
¿Y qué? Yo pienso que tiene una fractura, ¿por qué no llaman al ortopedista? Y el muchacho tiene que repetirles todo lo que evaluó en la víctima. Ojo, durante fase crítica no debe haber dos funcionarios evaluando a un mismo lesionado. Durante fase crítica, un lesionado es evaluado por un solo profesional. Solamente evaluamos otros pacientes si el colega nos pide un concepto. El colega me dice, ¿usted cree que a este paciente, o la enfermera le pregunta a la jefe, a este paciente habrá que ponerle sonda vesical? Se arrima, da el concepto, sí, hay que ponerle sonda vesical y vuelve al paciente anterior. Se deben simplificar las notas de enfermería. Las notas de enfermería han salvado a muchas instituciones de demandas millonarias, porque las enfermeras tienen una característica hermosa, y es que hacen descripciones muy detalladas en sus historias clínicas, al revés de los médicos que no sabemos escribir. Gracias a eso se salvan de demandas millonarias. ¿Por qué? Porque un médico atiende a un paciente en un hospital, tiene un trauma de cráneo, le da de alta con instrucciones y no aparece eso por ninguna parte. A los 4 días el paciente lo trae muerto al servicio porque había tenido un hematoma y la familia entabla una demanda. Buscan en la historia clínica, no hay notas del médico, pero buscando por ahí las notas de enfermería se encuentra la salvación del hospital. La enfermera había escrito: hoy vi a Manuel, un apuesto joven de ojos azules que tenía una herida de cuero cabelludo, sangraba profusamente. El médico le hizo la hemostasia y se dieron instrucciones a su atlético padre, quien manifestó haber entendido completamente. Se debe simplificar. En fase crítica, las notas de enfermería se restringen a mencionar únicamente el tipo de procedimiento y los medicamentos aplicados. El médico ordena líquidos 1000 centímetros a chorro. La enfermera escribe: se canaliza vena, se pasa líquidos 1000 a chorro. De manera que no debemos ver notas como estas que dicen: querido diario, hoy vi a Manuel que sangraba profusamente por una herida de cuero cabelludo. No se deben ordenar exámenes de laboratorio de rutina. Hay unos gases que son estrictamente indispensables, pídalos, pero si usted puede manejar al paciente basado en la clínica, hágalo durante la fase clínica. Esto se debe evitar. No se puede atentar contra la seguridad de los pacientes. Hay que evitar que personal que no tiene entrenamiento realice procedimientos. Un policía ayudándole a una enfermera a hacer una sutura, un celador poniendo inyecciones, un estudiante de medicina que ya vio anatomía pregando a intubar. Cosas de esas no se pueden permitir durante la fase crítica. Durante la fase crítica los procedimientos deben ser ejecutados, ojalá por el personal más experto, el de mayor entrenamiento. Se debe optimizar el recurso de las camillas. Las camillas son escasas, por eso aunque digan que usted es un nazi, si hay lesionados en el suelo, pacientes vivos en el suelo, los muertos que estén en camillas deben ser bajados de las camillas y colocados en el suelo. Los muertos al suelo, los vivos a las camillas. Se debe reglamentar el informe a la prensa. Muchas veces los primeros en llegar al hospital son los periodistas. Yo recuerdo una vez estando en urgencias, a las 7:30 de la mañana entró un cliente al área de urgencias con una cámara y preguntó: ¿quién es el responsable aquí? Yo muy tímidamente levanté la mano. Apenas levanté la mano me pusieron unos reflectores, me echaron talco, me maquillaban, yo no sabía qué era lo que iba a pasar. Y me dicen: doctor Federico Velázquez, ¿usted quiere hacer una declaración para el noticiero tal y sobre los heridos del tenebroso accidente de Caucasia? Y yo decía: ¿accidente? ¿Caucasia? Y empecé a gaguear. Yo no sabía siquiera que en Caucasia había tenido un accidente. 2 horas después empezaron a llegar los accidentados de Caucasia. Muchas veces son los primeros en llegar y preguntan cosas que a veces son interesantes. ¿Cuánto calzaba la abuelita del mono? Pero tampoco podemos pelear con los periodistas. Usted se debe ganar al periodista y lo debe utilizar como un recurso que va a ser útil para el manejo del desastre. En vez de regañarlo, instrúyalo, enséñele que está en fase crítica, que eso dura generalmente alrededor de 1 hora, que pasada 1 hora usted le va a suministrar información, le puede pedir colaboración para que él monte un puesto de prensa unos 50 metros más arriba de la entrada del hospital y que pregunte de cualquier cosa. Eso arrastra a los curiosos y uno ve que apenas se pone el puesto de prensa más arriba, todo el mundo despeja la entrada del hospital y se va donde el periodista, y ahí se ven Camines hablando de la incidencia de
de la baja cotización del dólar, de cómo el precio internacional del café no es congruente con los precios internacionales, y hablar de unas barbaridades de economía que dejarían azul a Rudolf Holmes. Esto es efectivo, nos despejan el área de entrada al hospital. En todos los casos, aunque con los paparazzi ni la princesa Diana pudo, pero con la mayoría de los periodistas es efectivo el educar. Los informes, para dar los informes debemos asignar una persona que se responsabilice de esta función, y en nuestros planes siempre alguien debe manejar la información. Todo el mundo no debe dar informes. Usted ve a la empleada del servicio, a la que trafea, dando declaraciones en el noticiero más importante diciendo que sí, aquí llegaron 50 heridos, pero por mal manejo de los médicos y las enfermeras yo vi morir a varios de ellos. Por Dios, solamente debe dar información personal autorizado. No se puede dar docencia durante la fase crítica. Durante la fase crítica no se puede hacer esto porque los pacientes están en riesgo. Los gallinazos acechan a la víctima. No podemos permitir que se pierda tiempo dándole enseñanza a los muchachos en esta fase. En fase crítica se debe hacer el procedimiento evitando la docencia, porque la docencia implica prolongación de los tiempos de manejo. Se deben respetar las normas de asepsia y antisepsia. Una de las complicaciones más graves que tuvimos durante el desastre de Armero fue que muchas heridas fueron suturadas con una mala asepsia, porque como había tantas víctimas, se cometía ese error. Sacrilegio. Eso es un sacrilegio. La multitud de lesionados no es excusa para violar normas de asepsia y antisepsia. Si se tomó la decisión de que una herida debía ser suturada, debe hacerse una hemostasia muy rigurosa, muy bien hecha. No podemos permitir esos bañitos de gato de que hablaban nuestras abuelas. Se debe agilizar la documentación. En muchas instituciones, cuando llega una persona solicitando un servicio, lo pone contra la pared, le piden la cédula, la tarjeta militar, la recomendación del cura párroco, la última colilla de pago, la certificación de la EPS, el visto bueno del mono Jojoy, un montón de requisitos impresionantes para poderlo pasar a la consulta. En fase crítica no podemos hacer estas cosas. Se tienen que quitar estas oficinas de revisión de documentos y comprobación de derechos. Cualquier persona que sea víctima de un desastre debe ser atendida en la institución, tenga o no tenga EPS, tenga o no tenga seguridad social. Lo único que necesitamos es saber el nombre y el documento de identidad. Con esos dos datos nosotros podemos cobrar a un fondo que existe especial para este rubro de urgencias, emergencias y desastres. El otro concepto que debemos conocer para optimizar los recursos durante la atención de multitud de víctimas es el de triaje. Se puede decir triaje o triage. Yo he aprendido que los únicos que decimos triaje somos los montañeros, porque La Guajira dice triage, en Pasto dice triage, en Neiva dice triage, en Bogotá, Cali, en todas partes dicen triage. ¿Por qué? Porque ustedes saben que triaje es una palabra de origen francés, viene del verbo triar. Triar en francés es evaluar, seleccionar para dar prioridades. Pero yo me tomé la molestia y lo busqué en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y en español también existe el verbo triar. Como tarea para todos ustedes, me van a conjugar el verbo triar la próxima vez que nos veamos. Triar entonces es priorizar. Esto procede de la medicina militar. Los militares fueron los que primero utilizaron el término triaje. Jacques, el cirujano de Napoleón, es de los primeros en hacer utilización de este término. En la Primera y Segunda Guerra Mundial se popularizó mucho el empleo ya del término triage. Los militares aprendieron que cuando había muchos lesionados, si gastábamos los pocos recursos disponibles para atender a pacientes que no eran recuperables, otros que sí se hubieran podido recuperar también se nos morían. Lo que pretende el triaje es evaluar a cada una de las víctimas para establecer en qué orden se
estabilizar, manejar y remitir los lesionados. El triaje lo hacemos siguiendo esta clasificación internacional. Se llama triaje rojo o prioridad 1. El paciente crítico, recuperable, que no da espera y con los recursos que tengo se puede salvar. Ejemplo, este paciente tiene una herida vascular. Un paciente con una herida vascular que llegue a un hospital de tercer nivel donde no estén trabajando en ese momento porque están descansando. El anestesiólogo está revisando el crucigrama del domingo, el quirófano está disponible, el cirujano vascular está viendo un capítulo repetido de una telenovela que pasaron hace 15 años en Colombia, hay promoción en el banco de sangre. Con todos los recursos, ese paciente se salva. Pero es importante ese detalle, contar con los recursos, porque ese mismo paciente, ubicado en una selva por allá, Padó, Tadó, Apartadó, Chigorodó, Mierdadó, área rural por allá en una selva, rodeado de los mejores cirujanos vasculares, de los mejores anestesiólogos, las mejores enfermeras, pero sin posibilidad para canalizarle una vena, ese paciente va a fallecer con toda seguridad. La segunda prioridad son los pacientes de triaje amarillo. Triaje amarillo son críticos pero que pueden esperar. Ejemplo, un paciente con una fractura de fémur. Una fractura de fémur secuestra 1,5 litros, 2 litros de sangre y eso puede matar a cualquier paciente. Una hemorragia súbita de 2 litros de sangre. Pero si yo garantizo cogiéndole una venita que ese paciente no se muera por hipovolemia, por hemorragia, lo puedo operar dentro de 2 días, o dentro de 8, o dentro de 15, y el resultado es el mismo. Muchos de ellos quedan cojos. La tercera prioridad de tratamiento es el paciente que está agonizando. Paciente irrecuperable, premorte. Ejemplo, este anciano, 153 años, quemadura de tercer grado del 100%, trauma de cráneo con exposición de masa encefálica, trauma raquimedular cervical con cuadriplegia, fractura bilateral de fémur y acné. Los gallinazos, a ese paciente no hay ninguna posibilidad con los conocimientos que tenemos actualmente. Necesariamente va a morir. Esa es la tercera prioridad de clasificación. La cuarta prioridad es el triaje verde. Son los pacientes que tienen lesiones menores. Ejemplo, los que tienen una quemadura cuando van a la costa. Una quemadura de primer grado, eso duele, pero no hay problema si yo lo evalúo mañana o lo evalúo pasado mañana, no se va a morir. Pero este grupo es el más importante en mi concepto. ¿Por qué? Primero, estos son los que llegan de primero al servicio de urgencia. Los pacientes con triaje verde le ponen la mano a un helicóptero, se van nadando por el río, se le encaraman al metro, se van trotando, como sea, pero allá llegan. En cambio, el grave hay que recogerlo en una camilla, en un organismo de socorro. Segundo, es el grupo más voluminoso. Yo hice un curso de explosiones con el profesor Pablo Escobar. El profesor Pablo Escobar ponía bombas en Medellín, así no hiciera piñatas 2 o 3 veces por semana. Una bomba aquí, 15 heridos. Una bomba allí, 30 heridos. Una bomba en la Macarena, 180 heridos. Era muy frecuente y nos volvimos expertos en atentados dinamiteros. Aprendimos en la época del 90 al 92 que el 80% de los lesionados en atentados dinamiteros son de categoría verde. Saber esto es muy importante, porque cuando empiecen a llegar los pacientes verdes, yo ya sé que no debo empezar a manejarlos inmediatamente, primera cosa. Segundo, sé que son muchos, los debo ubicar en el área de mayor amplitud de mi institución, donde sea más amplio, ahí debo colocar los pacientes verdes. La última prioridad es el cadáver. Los procedimientos con los cadáveres, que son procedimientos médicos legales, se dejan para el final del evento. El triaje no se debe hacer con el corazón, sino con el cerebro. Muchas veces el médico clasificador hace el triaje con el corazón y dice, pero este pobre muchacho
y le voy a dar la oportunidad. La clasificación es triaje negro, pero lo voy a poner rojo. Ojo, con esa clasificación que hizo va a evitar que un verdadero rojo alcance a ser evaluado, y se va a morir un rojo porque el personal se fue a evaluar a un paciente que era premorte, que era irrecuperable. Cuando hay muchas víctimas, debemos ser agresivos en el triaje, muy severos, muy nazis. Cuando hay pocos lesionados, podemos ser elásticos. Si yo cuento con recursos suficientes, puedo ser elástico, y un paciente de triaje negro, por ejemplo el viejito del acné, yo lo puedo manejar como rojo si cuento con los recursos, le puedo dar prioridad. Hay algunas excepciones al triaje. Entre las excepciones al triaje está un paciente excitado o agresivo en el servicio de urgencias. Este señor le acaba de preguntar al médico: doctor, ¿qué hubo de mi hija? Una monita de 14 años, muy linda, que la estamos entrenando para reina de belleza, ya sabe caminar en pasarela y todo. Y el médico le dice: su hija murió. Y por una bobada de esas, el paciente se excita, se vuelve agresivo, trata de acabar con todo. Si usted no maneja a ese paciente como paciente rojo, le vuelve un coprológico el servicio de urgencia. Hay que urgentizar. La otra excepción en el triaje es el compañero. Si un compañero se lesiona, distrae la atención. Este compañero nuestro se llama Don Juan. Es un Juan Tenorio. Este doctor sale con 4 internas, 2 jefes, la psicóloga, la cajera, un auxiliar de farmacia, con 8 mujeres que están de turno todas ese día. Resulta que Don Juan, durante la atención de un desastre, se hace una herida de medio centímetro por la que sale una gota de sangre cada 15 días. Pero esas 8 mujeres están desesperadas y dejan sus labores habituales porque Don Juan se está desangrando. Si usted urgentiza a Don Juan, llama a Don Juan y le dice: venga Don Juan, le coloca un micrófono y dice: Don Juan se va a salvar, si se confiesa. La hemorragia de Don Juan ha sido cohibida. Esas mujeres descansan y van a seguir en sus labores habituales. Hasta que usted no atienda a ese compañero, ellas van a distraer su atención. Otra excepción es el socorrista. Este muchacho se acababa de graduar de socorrista. Era la primera vez que entraba al servicio de urgencia con una camilla. Y apenas entró y vio ese montón de heridos, de vomitados, de sangre, y ese ambiente del servicio de urgencias, le dio un desmayo. Si yo no urgentizo a ese muchacho, lo coloco en una camilla, lo tranquilizo, todos los organismos de socorro me van a dejar de funcionar y van a empezar a pedir unidad de cuidados intensivos por radio. Busquen unidad de cuidados intensivos porque aquí en el Hospital San Vicente no quieren atender a Antonio, lo van a dejar morir estos malditos médicos de policía. En cambio, si yo lo acuesto en una camilla y le coloco una gasita para que respire alcohol, todos se tranquilizan y siguen funcionando normalmente. En resumen, entonces, debemos hacer una evaluación de las víctimas para establecer su probabilidad de sobrevivir. Se llama prioridad 1 rojo, el crítico recuperable que no da espera y con los recursos que tengo se salva. Prioridad, ejemplo, la herida vascular en un tercer nivel. Prioridad 2 amarillo, el crítico que puede esperar, ejemplo, la fractura de fémur sin compromiso hemodinámico. Prioridad 3 o negro, crítico irrecuperable, premorte con gallinazos en la baranda, ejemplo, el viejito del acné. Prioridad 4 o paciente verde con lesiones menores, y prioridad 5 o triaje blanco del cadáver. Pero este es otro concepto importante, el de la cadena de socorro, pero no es de esta socorro la opresora del marido. Yo hablo es de la cadena de socorro como concepto administrativo. Labor 1 o área de impacto, el sitio donde ocurre el desastre. Eslabón 2 o centro de atención y clasificación de heridos, CACH, el sitio al cual son remitidas todas las víctimas para su clasificación, estabilización y definir dónde se envían. Y el labor 3, todos los sitios de manejo definitivo. Es importante que todos los eslabones de la cadena de socorro estén coordinados. Y yo, que pertenezco a un hospital, tengo que exigir que mi hospital forme parte de la cadena de socorro. Yo no puedo tener a mi hospital por fuera de la cadena de socorro, porque a través de la cadena de socorro yo me puedo enterar cuántas víctimas hay en el área de impacto, qué recursos hay en el CACH, y ellos pueden saber cuántas camas tengo disponibles yo para pacientes críticos, cuántas camas hay disponibles en nivel intermedio. Esa coordinación es indispensable y por eso debemos tener el concepto de cadena de socorro.
El primer eslabón es el área de impacto, habíamos dicho, el sitio donde ocurre el evento. Aquí se realiza un triaje primario. Este lo hacen los socorristas que generalmente utilizan este tipo de tarjetas. Debemos familiarizarnos. Cuando los pacientes proceden de áreas de impacto, evaluados por socorristas, traen una tarjeta de este, que es de esta manera. Se lee por el color inferior. Si el color inferior es verde, como en este caso, este paciente es de categoría verde. Si estuviera recortado acá, sería amarillo, aquí sería rojo, aquí sería negro, y si no tiene colores, sería un cadáver. El segundo eslabón de la cadena, se hace ahí un triaje secundario. Es un triaje más estricto porque este es hecho ya por una enfermera o un médico entrenado en desastres, en urgencias y en desastres. Es más rígido, más cercano a la realidad. El CACH, que es el Centro de Atención y Clasificación de Heridos, debe ser establecido con anticipación, basado en las políticas de las comunidades. Nosotros en Medellín tenemos definido que el CACH es el centro de atención hospitalaria más cercana al área de impacto. Y esta es una decisión administrativa que se tomó en el Valle de Aburrá, porque nos ocurría anteriormente que muchas ambulancias pasaban frente a un hospital, se metían al centro de la ciudad en hora pico, llegaban a mi hospital, yo evaluaba a la víctima y decía, este paciente llévelo a tal hospital, y la ambulancia acababa de pasar frente a esa institución. Para evitar esas cosas, entonces, utilizamos como CACH el centro de atención hospitalaria más cercano, independiente que sea público, privado, primero o tercer nivel. El PMU no es una grosería. PMU son las iniciales de puesto de mando unificado. En el segundo eslabón de la cadena se ubica una cosa que se llama el puesto de mando unificado, donde existen representantes con poder de mando de cada una de las instituciones. En un desastre hay socorristas, hay bomberos, policías, personal de la salud, administradores, políticos, de todo. Y usted está como socorrista y como médico atendiendo, los curiosos no lo dejan atender. Usted voltea y le dice al policía, agente, acordóneme el área que no puedo trabajar. Y el agente se mete las manos al bolsillo y dice, pero ¿cómo? ¿Ve este dándome órdenes a mí, un médico dándome órdenes a mí? Yo no le obedezco y no a mi general Chiliver. Y no le hace caso. Para evitar esa cosa, existe el CACH. En el CACH hay representantes, no hay un policía, hay un oficial de la policía. No hay un infeliz médico de urgencias como yo, hay un pechiblanco de la salud. De tal manera que cuando yo necesite que me acordonen el área, yo le digo a mi superior, hay que acordonar el área. Mi superior le dice al oficial de la policía, y el oficial de la policía llega y dice, usted Martín, acordonar área. Y en 2 segundos está acordonada el área. El tercer eslabón de la cadena es el sitio al cual son remitidas todas las víctimas para su manejo definitivo. Y no todos los que sufren durante un desastre llegan al hospital. Al hospital llegan los heridos, pero algunos que están muertos van a medicina legal, al anfiteatro. Y otros que no están heridos, pero que perdieron a sus seres queridos o no tienen dónde ir, van a refugios de bienestar familiar. Todas estas instituciones son eslabones, conforman el tercer eslabón de la cadena de socorro. Y debe haber una coordinación de los 3 eslabones a través del puesto de mando unificado. Cómo mantener el liderazgo en atención de desastres y cómo hacer un mejoramiento continuo. Esto no se logra sino teniendo un plan de atención de desastres que sea conocido por las personas más importantes de la institución y por los trabajadores más humildes. Todo el mundo tiene que conocer el plan de atención de desastres. Entonces, nosotros sugerimos, como lo hacemos en nuestro servicio de urgencia, todo el que va a trabajar en policlínica le entregan el plan de desastres y le dicen, el plan de desastres se lo tiene que estudiar, porque le vamos a hacer un examen. Usted empieza a trabajar el lunes y tiene que ganar un examen para empezar. Eso no les hacen el examen, pues, pero de todas maneras, cuando llegan el lunes, saben más de ese plan de desastres que los que lo elaboramos. Tener plan de atención de desastres es requisito obligatorio. Esto no es selectivo. Todas las instituciones tienen obligación de poseer un plan de atención de desastres. El liderazgo cambia durante la atención de multitud de víctimas. Y debe cambiar porque hemos visto durante la atención de desastres
que muchas veces personal de alto nivel da órdenes que contravienen lo previamente planeado. Ve uno, por ejemplo, que este pobre médico que evaluó al paciente, de pronto llega su jefe, que no conoce el plan de desastres, y empieza a preguntarle, bueno, ¿y ya lo suturó? Y el médico desde el suelo le dice, no, es que en fase crítica se aplazan las suturas. Y ya le puso la profilaxis del tétano. En fase crítica se aplaza la profilaxis del tétano. Y desde el suelo le tiene que volver a explicar el plan al superior que no lo conoce. Nuestro hospital es un hospital grande. Ser director del Hospital San Vicente de Paúl es tener un cargo como ser un alto directivo de cualquier empresa importante, CONAVI, suramericana. Es un alto cargo. Y en nuestro hospital está establecido que el director general del hospital debe acogerse a las normas del plan de desastres. Hay una tarjeta de funciones. Y cuando llega el doctor, el director al hospital, y yo estoy atendiendo, yo le asigno a él las funciones. Yo le puedo decir, por ejemplo, señor director, lo necesito como portero allí. Claro que me tengo que manejar muy bien, porque la fase crítica no dura y no 45 minutos, y si lo puse muy mal ubicado a los 45 minutos, me va a ir muy mal. La calidad de los servicios de salud de un país está reflejada por la eficiencia que tiene para manejar multitud de víctimas. Los países con mejor infraestructura en salud son los países que saben atender con mejor calidad los eventos de tipo desastre. Es subjetiva la valoración, porque a mí nadie me puede decir que este desastre iban a resultar 5 muertos y no 15. Es subjetivo, pero en general podemos decir que cuando se siguen los planes de atención de desastres, se tiene un menor número de muertos y un menor número de secuelas. Nosotros creemos que los índices de trauma que se aplican en todo el mundo son una opción válida para cualquier institución. En nuestro hospital se está implementando en este momento el TRIS. El TRIS lo que hace es medir el índice de severidad de las lesiones y ver las posibilidades de sobrevivencia. Pero yo digo que eso es subjetivo. Yo no soy todavía muy enamorado de esto, pero estamos ensayándolo. El futuro nos dirá cómo nos va. ¿Cuándo se debe activar el plan? En cualquier momento. Mi consejo hoy para los que trabajan en urgencias es: no les tiemble la mano. Siempre que la capacidad de atención esté superada, active el plan. No hay ningún problema. Que en 10 minutos solucionó el problema. Delicioso. Atendió prontamente a sus pacientes. Les cuento una anécdota porque ya se acabó la conferencia. El médico que estaba de turno el día de la Macarena, 15 días después, tuvo que atender un desastre en el cual solamente había 35 heridos. No eran sino 35. Dos bandas y se agarraron a bala, no se pusieron de acuerdo y resultaron 35 heridos. Los 35 heridos llegaron a Policlínica, a nuestro servicio de urgencia. Él estaba ya acompañado. El día de la Macarena, él estaba solo, porque el compañero con el que trabajaba lo habían incapacitado y como fue a último momento no se pudo conseguir reemplazo. A los 15 días estaba ya acompañado y él hizo una regla de 3. Digo, si yo solo atendí 140, con mi compañero, ¿cuántos atenderé? Regla de 3 simple. Y no activó el plan de desastres. En la Macarena solucionó el problema a 140 lesionados en 55 minutos. A los 15 días, en 5 horas, no había podido manejar apenas 35 lesionados. ¿Qué enseñanza nos deja esto? Hay que activar con más frecuencia nuestros planes de atención de desastres. Y para mantener una calidad efectiva de nuestras instituciones eficientes para el manejo de desastres, debemos asignar un rubro presupuestal para el manejo de desastres. Y el rubro presupuestal es básicamente educación. Fíjense que con las cosas que yo dije hoy, es muy posible que usted llegue a su hospital y diga: a partir de ahora sepamos que cuando lleguen multitud de víctimas, no nos vamos a engolosinar haciendo suturitas, profilaxis del tétano y esas cosas. Muchas gracias.